Hay una pregunta que la humanidad lleva siglos haciéndose. ¿Estamos solos? La ciencia no tiene respuesta definitiva. Pero hay 6 hallazgos arqueológicos reales, documentados, estudiados por universidades y museos del mundo entero, que siguen generando un debate que la respuesta fácil no puede cerrar. No vamos a decirte que son prueba de extraterrestres. Eso sería deshonesto. Lo que sí vamos a decirte es qué dicen exactamente estos hallazgos, qué dice la ciencia oficial sobre ellos y por qué el debate no está cerrado. Porque hay cosas que la arqueología confirma y que, sin embargo, no terminan de encajar en ningún modelo disponible. Empecemos. Descubrimiento número 1. El sarcófago de Pacal, México. En 1952, el arqueólogo Alberto Ruz L'Huillier excavó bajo el piso del Templo de las Inscripciones en Palenque, México, 4 años de trabajo, una escalera sellada con toneladas de escombros y al final una cámara funeraria con el sarcófago de Pacal I, el más grande gobernante del reino maya de Palenque, muerto en el año 683. La tapa del sarcófago mide 3 metros 63 de largo por 2 metros 21 de ancho y está cubierta con un bajorrelieve de una complejidad extraordinaria. En el centro de la imagen hay una figura humana reclinada. Alrededor de ella hay elementos que los mayas identificaron con precisión: el árbol del mundo, la serpiente emplumada, los símbolos del sol, la luna y Venus, el dios del inframundo. Es una representación clásica del paso del gobernante a la vida eterna, según la cosmología maya. Pero en 1968, el escritor Erich von Däniken publicó una interpretación diferente. La figura reclinada, dijo, sostenía controles con las manos. Los pies descansaban sobre pedales. La nariz estaba sobre un tubo de oxígeno. Detrás de la figura había llamas, y la postura del cuerpo era exactamente la de un astronauta en posición de lanzamiento. La interpretación se extendió por el mundo. Sigue circulando hoy. Los arqueólogos mayanistas respondieron con análisis detallados. Cada elemento de la imagen tiene un equivalente exacto en la iconografía maya, documentada en decenas de otros sitios. La figura no está reclinada mirando hacia adelante, sino cayendo hacia abajo, en el acto de descender al inframundo. Las llamas son el símbolo maya del Xibalba, el inframundo. Los pedales son las fauces del monstruo de la tierra. El debate sobre si la interpretación de von Däniken es válida está cerrado en la academia. La imagen es maya. Sus símbolos son maya. Lo que no está cerrado es la pregunta más profunda: ¿por qué la figura de un rey descendiendo al inframundo se parece tanto a la postura de un piloto moderno que ningún maya del siglo VII pudo haber visto? La coincidencia es real. La explicación no es simple. Descubrimiento número 2. Los petroglifos de Tassili Ager, Argelia. En el corazón del Sahara argelino, en un macizo rocoso declarado Patrimonio de la Humanidad por la UNESCO en 1982, hay más de 15.000 grabados y pinturas rupestres realizados entre el año 6000 y el año 2000 a.C. Los arqueólogos las llaman las figuras de cabeza redonda, y ese nombre no es una descripción casual. Las figuras tienen cabezas perfectamente esféricas o elípticas, sin rasgos faciales visibles. Algunas tienen líneas que rodean la cabeza en un patrón que recuerda un casco con visor. Los cuerpos son esquemáticos pero detallados. Algunas figuras parecen flotar sobre el suelo. La explicación oficial es que representan figuras rituales o espirituales, usando máscaras ceremoniales, posiblemente relacionadas con rituales chamánicos o de fertilidad, comunes en muchas culturas del período. Es una explicación razonable. El problema es que las figuras de Tassili son significativamente más extrañas que las máscaras representadas en otras culturas del mismo período en la misma región. El nivel de detalle en las estructuras de las cabezas no tiene paralelo en otros sitios rupestres del Sahara. Investigador del Instituto Nacional de Investigación en Arqueología Preventiva de Francia, documentó en 2004 que ninguna cultura del norte de África del período conocida usa representaciones similares de la cabeza. Lo que sí sabemos, las figuras tienen entre 8.000 y 4.000 años. Están en uno de los yacimientos rupestres más importantes del mundo, y la interpretación de su simbolismo sigue siendo, según la propia UNESCO, parcialmente abierta. Descubrimiento número 3. Los Dogon de Mali y el conocimiento de Sirio.
En la década de 1930, el antropólogo francés Marcel Griaule vivió durante años con la tribu Dogon en lo que hoy es Mali, en el oeste de África. Griaule aprendió la lengua, se integró en los rituales y fue iniciado en los conocimientos reservados de los sacerdotes más mayores. Lo que estos sacerdotes le transmitieron sobre astronomía fue tan extraordinario que Griaule tardó años en publicarlo. Los Dogon describían a Sirio no como una estrella, sino como un sistema de dos estrellas. La segunda, a la que llamaban Sirio B o Digitaria, era, según ellos, invisible a simple vista, extremadamente densa y pesada, y orbitaba alrededor de Sirio A, en un periodo de 50 años. Sirio B es una enana blanca, no puede verse a simple vista. Fue detectada con telescopio por primera vez en 1862 por Alvan Clark. Fotografiada con claridad por primera vez en 1970. La descripción de los Dogon coincide con los datos astronómicos modernos en 3 puntos específicos: la existencia de una segunda estrella, su densidad extrema y el periodo orbital aproximado de 50 años. Griaule publicó sus hallazgos en 1950. El debate científico que generó sigue activo. Los escépticos proponen 2 explicaciones. Primera, los Dogon pudieron haber aprendido estos datos de misioneros, exploradores o comerciantes europeos antes de la llegada de Griaule. Segunda, Griaule pudo haber influido en las respuestas de sus informantes con sus propias preguntas. Ninguna de las 2 explicaciones ha podido probarse. La primera requiere que alguien transmitiera información astronómica precisa a una tribu remota en un momento y forma que no está documentada. La segunda requiere que Griaule inventara o distorsionara datos, lo que no es coherente con su trayectoria académica verificada. El astrónomo Carl Sagan examinó el caso en 1976 y concluyó que la explicación más probable era el contacto con europeos, pero reconoció que era imposible probarlo. El expediente no está cerrado. Si este tipo de contenido, historia real, evidencia real, sin respuestas fáciles es lo que buscabas, suscríbete. Cada semana abrimos un expediente nuevo. Descubrimiento número 4. Las figurillas Dogu de Japón. Entre el año 14.000 y el año 300 a.C., en el periodo Jomon de Japón, una de las culturas más antiguas del mundo, produjo algo completamente único en la historia de la escultura prehistórica. Se llaman Dogu. Son figurillas de arcilla, la mayoría de menos de 30 centímetros, encontradas por miles en todo el archipiélago japonés. Las figurillas humanas del periodo Jomon no son inusuales. Casi todas las culturas prehistóricas las producen. Lo que hace a las Dogu extraordinariamente distintas es la complejidad de lo que llevan puesto. Los cuerpos están cubiertos con estructuras articuladas. Las articulaciones están marcadas con precisión. Las figuras tienen ojos grandes, desproporcionados, con estructuras circulares alrededor, que algunos investigadores comparan con visores o gafas de protección. Algunas tienen estructuras en la cabeza, que parecen cascos con aberturas específicas. La interpretación arqueológica oficial son representaciones de diosas de la fertilidad o figuras rituales usadas en ceremonias de sanación. Los ojos grandes representan poder espiritual, no visión literal. Es una interpretación que se sostiene en el contexto de otras culturas prehistóricas que exageran rasgos físicos con significado ritual. El problema que los críticos señalan es el nivel de especificidad de las articulaciones. Las costuras, las juntas, las estructuras de sujeción representadas en el cuerpo de las Dogu son más detalladas y específicas que cualquier representación de ropa o armadura conocida del mismo período en cualquier cultura del mundo. Las Dogu más elaboradas están en el Museo Nacional de Tokio. Son objetos de estudio serio, y el debate sobre qué representan exactamente no está completamente cerrado en la literatura arqueológica japonesa. Descubrimiento número 5. Los vimanas de los textos sánscritos. El Ramayana y el Mahabharata son 2 de los textos épicos más antiguos de la humanidad, con partes que datan de varios siglos antes de Cristo. Ambos textos contienen descripciones de vehículos llamados vimanas, no en términos vagamente míticos, en términos técnicos específicos. El Ramayana describe el Pushpaka Vimana como una nave que puede volar en cualquier dirección, que tiene múltiples pisos, ventanas
y que se mueve a voluntad del piloto. El Mahabharata describe batallas en las que se usan proyectiles lanzados desde vimanas, que producen efectos que algunos investigadores comparan con armas de energía dirigida. El texto más controvertido es el Vaimanika Shastra, que afirma contener instrucciones técnicas para construir vimanas, incluyendo materiales específicos y sistemas de propulsión. El problema con ese texto es que su origen es debatido. Fue canalizado por un medium en el siglo XX, aunque afirma ser una transcripción de textos mucho más antiguos. Lo que sí está en los textos clásicos verificados, las descripciones de vuelo en el Ramayana y el Mahabharata son extraordinariamente específicas comparadas con otras mitologías del mismo periodo. La mayoría de las culturas antiguas tiene relatos de dioses que vuelan. Pocas tienen descripciones que incluyen detalles de maniobra, altura, velocidad relativa y estructura interna de la nave. La arqueología no ha encontrado ningún artefacto que corresponda a los vimanas descritos. Lo que el texto dice está documentado. Lo que significa es lo que está en debate. Descubrimiento número 6. El mapa de Piri Reis. En 1929, mientras se restauraba el palacio de Topkapi en Estambul, se encontró un mapa dibujado en pergamino de gacela, firmado por el almirante otomano Piri Reis en el año 1513. El mapa muestra el Atlántico, las costas de Europa, África y América, con una precisión notable para su época. Pero hay un elemento que nadie esperaba. En el borde inferior del mapa hay una masa de tierra que algunos investigadores identificaron como la Antártida. La Antártida no fue descubierta oficialmente hasta 1820. En 1513, ningún explorador europeo conocido había llegado a esas latitudes. El detalle que convirtió el mapa en controversia mundial fue el análisis del capitán Arlington Mallory y del cartógrafo Charles Hapgood en 1958. Hapgood concluyó que la costa representada en el borde inferior del mapa correspondía a la costa de la Antártida, tal como aparece bajo el hielo en los mapas de radar modernos. Una costa que solo podría conocerse con tecnología de escaneo que no existe antes del siglo XX. La explicación de Hapgood fue que el mapa era una compilación de fuentes cartográficas mucho más antiguas, posiblemente de una civilización previa a la registrada en la historia. Los historiadores y cartógrafos profesionales tienen explicaciones alternativas. El borde inferior del mapa podría representar una interpretación creativa de la Patagonia, no la Antártida. Los cartógrafos del siglo XVI solían rellenar los bordes del mundo conocido con masas de tierra imaginarias, por razones estéticas y teóricas. La similitud con la Antártida subglacial puede ser una coincidencia o una proyección de nuestra mente sobre formas ambiguas. Piri Reis mismo escribió en el mapa que usó como fuentes otros mapas, incluyendo algunos de la época de Alejandro Magno. ¿Qué había en esas fuentes, si es que existieron? No lo sabemos, lo que puede separarse con rigor. Documentado y verificado. La tapa del sarcófago de Pakal existe y tiene la imagen descrita. La interpretación maya clásica está respaldada por decenas de sitios paralelos. Las figuras de Tassili tienen cabezas con formas no documentadas en otras culturas del periodo. Griaule documentó el conocimiento astronómico Dogon antes de que Sirio B fuera fotografiada con claridad. Las dogu japonesas tienen una especificidad articulada, sin paralelo en la escultura prehistórica mundial. Los textos sánscritos clásicos contienen descripciones de vuelo inusualmente técnicas. El mapa de Piri Reis de 1513 tiene elementos en el borde inferior, cuya identidad precisa sigue siendo debatida por historiadores de la cartografía. Genuinamente incierto si alguno de estos hallazgos sugiere contacto con una inteligencia no humana, o si todos tienen explicaciones dentro de lo que las culturas humanas son capaces de imaginar y crear. Lo que la ciencia dice sobre cada uno tiene sentido. Lo que cada uno muestra también tiene sentido. El problema es que a veces ambas cosas no encajan completamente en la misma historia. Y esa tensión, esa incomodidad, ese espacio entre lo que sabemos y lo que no sabemos explicar del todo, es exactamente donde la historia se vuelve honesta. La pregunta de si estamos solos no tiene respuesta verificada. Pero las preguntas que estos 6 hallazgos generan son reales y merece la pena hacérselas.